Buen día, chicos y chicas, ¿cómo están? Eh, Arrancamos nuestra segunda clase del módulo 3. Próximo fin de semana nos toca presencial, Dios mediante, espero ver las caritas de todos. Y después nos toca el examen, el 25 creo. 18, entonces vayan programándose clase presencial y entrega de trabajitos de tarea, que espero que ya tengan adelantado. Vamos a hablar un poquito hoy de los planos anatómicos, la movilidad articular, el estiramiento dentro de la sesión del entrenamiento. Son como partes que conforman la sesión de entrenamiento, sea para lo que es entrenamiento funcional o otro tipo de entrenamiento también, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de ejercicios que están enfocados según la capacidad de trabajar. Hay videos que voy a necesitar que ustedes ingresen al link. O si alguno de los compañeros puede pasar directamente el link al WhatsApp, es mucho más fácil. Entonces, para que vean ustedes, para evitar que se cuele y se me arme el bochinche de la vez pasada, ¿está bien? Y vamos a hablar de los somatotipos o los biotipos también. Sus características principales sería como describir el cuerpo humano o la forma externa o lo que visualmente notamos o vemos. Eso sería el adentrarnos un poquito en lo que es el somatotipo, ¿sí? Vamos a hablar de sus características principales, cómo se puede trabajar según el somatotipo, entre otros detallitos. Si hay dudas o acotaciones, saben que pueden hablar. Planos anatómicos y los rangos de movimiento. Si se fijaron en la clase anterior, teníamos el esquema bastante eh, explícito también de cómo funcionan estos planos anatómicos, de cómo se corta el cuerpo para una visualización, vamos a decir, en 3D de los movimientos ejecutados. Si se fijaron en la clase anterior, acuérdense que tenemos, acá tienen otra vez una imagen del lado derecho, eh, que divide el cuerpo otra vez en anterior-posterior, superior-inferior. Vimos el plano transversal, vimos el plano frontal, hablamos también de los diferentes planos y ejes. Entonces sí les voy a pedir que vuelvan a mirar el gráfico de la clase anterior para poder orientarse bien en qué plano y sobre qué eje me estoy moviendo cuando trabajo, por ejemplo, estocada o sentadilla, o estoy realizando planchas. Entonces, para que tomen eso de referencia. ¿Esto para qué, chicos? Esto simplemente es para poder orientar bien y corregir los movimientos en el momento de la ejecución de los ejercicios, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de los rangos de movimientos basándonos ya en lo que tenemos de conocimiento sobre planos y ejes, ¿sí? Acuérdense que algunos planos y algunos ejes van a encontrar según diferentes autores, que van a encontrar con nombres, no son tan diferentes, pero parecieran lo mismo. Entonces traten de hacer su columna o sus dibujos para en el momento de estudiar y de aprender mejor lo que les sea más fácil en terminología, ¿sí? Por ejemplo, si encuentran plano transversal y encuentran eje transversal, eso tiene otro nombre más que está en el gráfico. Entonces, busquen que sea lo contrario para no confundirse, ¿está bien? Entonces, busquen lo que se les adhiera más fácilmente y lo que para ustedes sea más, menos complicado, ¿sí? Sí, entonces a partir de ahí, de los planos y ejes, nos metemos a lo que son al tema de rango de movimiento, ¿sí? Como pueden observar del lado izquierdo,
¿sí? El dibujito que tienen ahí o los dibujos que tienen ahí son los diferentes movimientos que vamos a ejecutar cuando arrancamos antes de empezar una sesión de entrenamiento, ¿sí? Estos son primeramente la movilidad articular. Esto es como lubricar todas las articulaciones, aceitar las diferentes articulaciones, ¿sí? Tenemos entonces flexión y extensión, fíjense de tronco, cuáles son los movimientos que se pueden hacer, ¿sí? Se hace un conteo de entre 8 a 10 veces, sin exagerar y sin que sea brusco. Esto es para no entrar en frío, ¿sí? Y hay gente que no le gusta hacer el famoso calentamiento, porque esto va dentro de una parte o de la primera parte de una sesión y se llama justamente parte inicial. Y después de eso pasamos a una parte principal y después a una parte final. O sea que se fracciona o se fragmenta en tres partes una sesión de entrenamiento. Que cada parte tiene un tiempo estipulado, aproximado, ¿sí? Entonces, regularmente para la parte inicial le dedicamos de 8 a 12 minutos. Dentro de esta primera parte, entonces tenemos lo que son la movilidad articular, la elevación de pulso y una pequeña elongación o un estiramiento de vuelta a la calma, ¿sí? Serían sus tres fases otra vez dentro de la parte inicial de una sesión. Entonces aquí pueden observar para que ustedes, porque son ustedes los que van a realizar la próxima clase, el calentamiento, ¿sí? Vamos a hacer el calentamiento, después vamos a adherirnos a la parte principal y después a la parte final. Entonces, vamos a separarnos por grupitos seguramente. Vamos a hacer que un grupito realice el calentamiento, el otro grupito va a realizar la parte principal y un último grupo que espero, por eso les digo, espero que estén todos. eh, Me están escribiendo y voy a ver si puedo leer porque, a ver, espera. Profe, ¿puedo hacerte una pregunta ahí? Decime, Elena. Sí, profe, ahora antes de que me olviden, más te quiero preguntar. ¿Cierto es que cuando uno trabaja fuerza, o sea, realmente no tienen mucho que ver con esta parte, ¿verdad? Pero decís que vamos a hablar hoy de calentamiento y después al final estiramiento, ¿verdad? Con respecto al estiramiento sería. ¿Cierto que cuando Ujú. se trabaja fuerza, no es recomendable estirar después? Porque tipo, yo ayer trabajé fuerza en la fisioterapia, ¿verdad? Y Ujú. él era tipo el ayuda, el más o menos el ayudante, digamos, el fisioterapeuta, y me dijo que yo iba a estirar y me dijo que no, que él al menos no recomienda estirar después de la fisioterapia, después de hacer fuerza, que supuestamente la idea es ganar músculo y que al Mm, estirar estamos como sacándole provecho, digamos, al trabajo que estábamos haciendo. Algo así me explico. La y, verdad que nunca me habían dicho. Y ¿Y yo, vos y yo siempre, eh, qué pensás sobre eso? tipo, A ver. y la verdad que yo siempre estiré, haga gimnasio, haga lo que sea. Él me dijo que tipo cuando uno corre o hace ejercicios así sin peso y cosas así, sí. Pero si es con peso, no. Y ya sí. Bueno, nomás le dije, después tiré igual, ¿verdad? Porque siempre estiré, pero me pareció Ahí va. nomás raro. Y dije, mañana le voy a preguntar a la profe. No te Y no convenció. sabía. Vos te das cuenta que no te Y convenció. ¿Verdad? no, no me convenció realmente porque yo siempre estiré. Y lo que pasa es que yo al menos siento que cuando se trabaja a fuerza, pues sentí después todo duro, el famoso que te duele todo, ¿verdad? En el momento lo y más después. Y a mí me parece que si uno no estira, es como que peor otra vez te va a doler después. Más duro otra vez se va a quedar todo el músculo y demás. Y Elena, no y sé, tipo, ahora yo les consulto a todo el resto. Sí, me parece bueno, aunque vos creas que no tiene nada que ver, si tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. sí, Van a buscar, chicos, a ver, cada profesional, como siempre digo, tiene, ¿verdad? Ya su visualización o su panorama de. Y por supuesto, uno se va creando conceptos, ¿sí? Por eso les digo, ustedes siempre investiguen, prueben, no se queden con una sola idea.
Y es simpático lo que me estás diciendo porque realmente no comparto, ¿sí? La última parte que me dijiste, siempre estiré porque me quedo toda tiesa. Entonces, hay una cosa, Elena. Está bien si él te dice, mira, trabajamos fuerza y ese día que uno trabaja fuerza como tal, lo que no se recomienda combinar el mismo día porque contrarresta ese proceso, ese trabajo, es la capacidad de flexibilidad, pero no tiene que ver con el estiramiento. Acuérdense que hablamos de estiramiento o elongación, ¿sí? Que no es lo mismo que hablar de flexibilidad como capacidad, porque la flexibilidad como capacidad se trabaja en una sesión totalmente aparte, ¿sí? Y si los que trabajan musculación, ¿sí? Por ejemplo, ellos ustedes se van a dar cuenta que si ganan más músculos o trabajan más la fuerza y no enfocan el trabajo en lo que es la elasticidad o la flexibilidad como tal, como capacidad, ellos casi no tienen flexibilidad, ¿sí? Ellos pierden ese rango de movimiento porque están todos duros, están todos tiesos, porque les cuesta combinar, porque saben que se contrarresta, o sea, a mayor elongación o mayor tiempo de trabajo enfocado en flexibilidad, ¿sí? Se dice que contrarresta el trabajo muscular en la capacidad de fuerza o sobre la capacidad de fuerza, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo es que hacen, por ejemplo, los gimnastas? Los gimnastas tienen tremenda fuerza y tienen que desarrollar fuerza y tienen que tener flexibilidad, ¿sí? Entonces, siempre va a ser en dependencia del objetivo o el deporte o el enfoque que se le vaya a dar. Pero yo sí no comparto lo que te dijo este fisioterapeuta porque vos necesitabas estirar, o sea, era elongar nada más, relajar esa musculatura. ¿En qué le puede contrarrestar un conteo de 8 segundos a lo que vos trabajaste? Porque se supone que cuando uno trabaja fuerza, igual rompe fibras, estimula, no sé qué, hay acumulación igual de ácido láctico, quedas toda tiesa, como dijiste, uno queda todo duro, ¿sí? Y lo que se hace con la elongación o con el estiramiento simplemente es tratar de que ese músculo se relaje un poco y no amanezca tan pesado o tan tenso al día siguiente, que no tiene nada que ver con la flexibilidad. Ahora, si vos trabajabas fuerza ayer y después te tocaba una sesión de flexibilidad, ahí sí se contrarresta porque se trabaja más tiempo y se hacen ejercicios más específicos para lo que es capacidad de flexibilidad. ¿Estamos? Entonces, tomen en cuenta eso, chicos, y tomen en cuenta que siempre va a ser en dependencia del deporte, ¿sí? En dependencia de la actividad que practiquen. Siempre va enfocado, porque, por ejemplo, los fisiculturistas, ellos no trabajan flexibilidad y les cuesta muchísimo la parte de resistencia. Entonces, yo siempre digo, ¿por qué creen que cada vez hay más muertes súbitas, vamos a decir, con 30, 27 años de fisicoculturistas? Porque el corazón es un músculo, ¿sí? Y necesita de esa actividad cardiovascular de resistencia también, no solo fuerza, 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 ¿sí? Y cada vez hay más gente que está muriendo de un paro, ¿sí? O tiene algún tipo de ataque y es directamente al corazón. Y esto, por ejemplo, pasa con los físico-culturistas, ¿sí? Aparte de ese otro lado del proceso que es todo el tema de la pichicata, todo el tema de lo que son las drogas en sí para desarrollar ese tono muscular, ¿sí? Entonces, aparte de la fuerza, ellos no trabajan, por ejemplo, resistencia. Ellos les mata trabajar resistencia. Y después tenemos el otro deporte que, por ejemplo, los corredores, ellos no trabajan tanta fuerza porque eso limita ese rango de movimiento. Ellos trabajan más resistencia cardiovascular. Por eso es que van a ver que tienen desarrollado la musculatura y depende también si superior, inferior, si son corredores, siempre van a ver que son como más potentes en fuerza en tren inferior, ¿sí? En piernas. Eh,
ellos se desarrollan diferente. Y, por ejemplo, los corredores o la gente que necesita de esa activación, por ejemplo, ellos sí trabajan, tienen que trabajar capacidades de flexibilidad, por un lado, por la zancada o por el rango de movimiento que tienen que ejecutar, por las brazadas, por la distancia o la zancada de las piernas y demás. Y no tanta fuerza, o sea, se trabaja un tipo de fuerza que es fuerza explosiva en dependencia o fuerza resistencia en dependencia siempre del deporte. Entonces, resumen, ¿sí? De esta parte. Estiramiento, elongación, elasticidad, flexibilidad. Son términos que van a escuchar. Entonces, cuando vayan al gimnasio, por ejemplo, va a decir, no vaya a estirar, o si no, no vaya a hacer flexibilidad, te dicen. Y no es flexibilidad, o sea, el estiramiento en sí no es flexibilidad como tal, sino es un punto de relajación nada más. Así como tenemos el de activación, tenemos que tener el de relajación también. Y está bien, Elena, que estires porque vos, por ejemplo, estás en proceso de recuperación todavía, ¿sí? Y vos sí necesitas esa activación y esa relajación, ¿sí? Porque si no vas a quedar como Robocop y toda dura y el proceso en sí de recuperación va a tardar más, ¿está? Sí, también. Dale, profe, gracias. Yo sabía lo que no ibas a estar de acuerdo. Yo Por sabía eso lo le dije que te iba a decir. Dale, así. profe, gracias. ¿Alguna duda, chicos, referente a ese punto? O sea, atiendan con el término. Muchas veces a lo mejor también es la terminología que usan nuestros profesionales, ¿verdad? Porque muchos le dicen elasticidad a flexibilidad. Entonces, las cosas por su nombre. Flexibilidad es una, Dios mío, Miriam está entrando recién. La flexibilidad como capacidad nosotros estudiamos, ¿sí? Y el estiramiento y la elongación es una parte de esa capacidad, pero que se trabaja en menor tiempo y tiene otra función, ¿sí? Y no es contrarrestar ninguna otra capacidad. Acuérdense que las capacidades para su mejor desarrollo se deberían de enfocar de acuerdo a la necesidad del deporte o a los requisitos principales del deporte, a las características del deporte, o en este caso, si es en caso de rehabilitación y demás, de incorporar dentro de lo que es la fisio, sí tendría que estar completo. O sea, no puedo enfocarme más en este proceso en una cosa, en una capacidad más que en otra, ¿sí? Eso después se va mirando de acuerdo a cómo se vaya reincorporando o readaptando la persona, ¿sí? Entonces, para que todo funcione bien, se debería de darle el enfoque necesario a cada capacidad, por eso se hace una programación del entrenamiento, un cronograma de entrenamiento o de la rutina que se le vaya a dar según la necesidad de las personas. Y ustedes van a tener personas que tienen problema de rodilla, problema de cadera, problema de tobillo, problema en el hombro, gente que se mantuvo activo durante bastante tiempo, gente que dejó de hacer, gente que nunca hizo actividad física. Entonces, todo eso ustedes tomen en cuenta. ¿Cómo vamos a tener un mejor resultado y un mejor desarrollo de todas las capacidades? Tratando de programar, de separar, ¿sí? A lo mejor en el circuito ustedes van a ver todas las capacidades mezcladas, ¿sí? Pero va a haber días que vamos a tener que enfocar porque se van a dar cuenta que el grupo a lo mejor no tiene buena resistencia, ¿sí? O que el grupo a lo mejor es re flojo con lo que es flexibilidad. Normalmente los viernes le dedicamos a una sesión de flexibilidad, se hace más así como localizado, como abdominales, más enfocado con ejercicios con el propio peso corporal nada más estáticos, o se trabaja en parejas para darle otro sistema también o otra motivación al grupo y al entrenamiento, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes quieran obtener un buen resultado, se recomienda, siempre que no sea enfocado a un deporte específico, se recomienda el uso de todas las capacidades. Siempre eso traten de tomar en cuenta, ¿sí? No enfocarse más en uno que en otro. Ahora, cuando ya tengan un alumno específicamente que necesite desarrollar fuerza explosiva o netamente resistencia, entonces ahí es donde ustedes empiezan a separar las capacidades, pero las capacidades se separan para el estudio, pero en el momento del trabajo es bueno, uno se complementa con otro, ¿sí? Entonces, ese sería a ver, el punto. Y es mortal lo que van a escuchar todavía. Buen día, profe, estoy en mi trabajo, perdón por conectarme. Ah, hola, Miriam, no pasa nada, tranqui.
esos detalles. Bueno, entonces, esto que están viendo acá, vamos a continuar, la profe ya se explayó, Jopa y Telle, más allá de... eh, pero es que van a escuchar ustedes, chicos, cada cosa todavía. Y algunas personas, y no es por discriminar, ni recriminar, ni nada de eso, pero hay gente que en serio muchas veces aprenden a lo mejor aprenden mal los términos que se deberían de utilizar o a lo mejor captaron de otra forma y cuando no tienen una base científica lo que te dicen, no, no hagas porque no tenés que hacer, tipo, ustedes siempre pidan una explicación o ustedes investiguen, no se queden con la duda, ¿verdad? Y busquen y fíjense en la lógica del proceso en sí. No se queden con lo que algunos profesionales van a ustedes. Miriam, dale, apaga tu microfonito, por favor. No se queden ustedes con lo que escuchen así nomás y se queden con esa duda. Entonces, traten de indagar, siempre de preguntar. Y hay cosas que por lógica, o sea, uno dice, pero ¿por qué? Y hay mucha gente, chicos, que tienen título, pero no aprendieron tan bien. Y sobre la marcha se van formando, ¿sí? Y ahí está lo que tenemos que separar el buen profesional del que es mediocre. Y en todos los aspectos van a encontrar y se van a cruzar, ¿sí? Y este mundo del entrenamiento es ahora terrible la cantidad de, igual de cursos que lanzan y son cursos de 2, 3 meses que uno dice, ¿cómo uno aprende a no ser que sea todos los días, ¿verdad? Pero mortal, mortal. Entonces, imagínense lo que deben estar aprendiendo y después la cantidad de gente que ponen en riesgo cuando no aprendieron bien o fue muy corto el proceso de entrenamiento, tanto mental como físico, ¿sí? Entonces, aprenden sobre la marcha. Entonces, te dan justificativos que muchas veces uno dice, Dios mío, en fin. Y más para una persona que ya lleva tiempo en algún deporte y sabe sobre las características y conoce su cuerpo, entonces es terrible. Entonces acá tienen lo que se puede realizar con lo que es rangos de movimiento para la señorita que entró recién. Estamos hablando y estábamos extendiendo un poco un tema, una consulta de una de las compañeras. Estábamos hablando de las capacidades. Vuelvan a leer, chicos, sobre las capacidades, las principales características de cada capacidad física. Y vuelvan a ver el de flexibilidad también y de qué forma se trabaja la flexibilidad, qué tipo de flexibilidad. Acuérdense que hay una clasificación también. Tenemos flexión, extensión, laterales, frontal, tienen, por ejemplo, rotación de hombro, elevación de presión, anteversión, retroversión, sería el nombre de cuando traemos al frente y llevamos para atrás. Después tenemos movimientos con los brazos, se puede ejecutar con el hombro, movimientos con la pierna totalmente extendida, desde la rodilla, cruzado al frente, flexión, extensión, patada, etc. Esto es para que ustedes vayan acoplando estos movimientos justamente para la próxima clase, para cuando hagan su calentamiento, vengan ya sincronizados. Y otra cosa que sí les voy a pedir siempre es que si empiezan de arriba, o sea, desde la cabeza, traten de ir por segmentos o por sectores, ¿sí? No es que la cabeza y después me voy al pie, y después del pie regreso a la cadera, y de la cadera después regreso al brazo, ¿sí? O la cabeza otra vez, ¿estamos? Entonces traten de darle una secuencia al calentamiento que vayan a hacer. Acuérdense que funcionamos como bisagras, que es lo que están viendo justamente en esa imagen. Fíjense que en esta imagen me gusta mucho porque se ve en un plano sagital, en un plano frontal y en un plano horizontal. ¿Qué movimiento es el que se está viendo ahí? La zona desde la cadera, la pierna, la rodilla, el tobillo, ¿sí? Más enfocado a la cadera. ¿Y cuáles son los movimientos que puede realizarse? Y fíjense que en este plano, ¿sí? Se puede ver entonces de perfil en un plano sagital, ¿sí? Flexión y extensión o elevación frontal de rodilla. Se dice elevación de muslo o elevación de rodilla. Cuando se lleva para atrás, entonces acuérdense que es también
una extensión. Cuando es para atrás ya es una extensión. Después tenemos entonces de frente, que lo vemos en un plano frontal, que es la aducción y abducción, que es simplemente cruzar la pierna sin flexionar la rodilla. Es un balanceo que se ejecuta. Esto es como para acomodar cada zona, cada huesito y cada tendón, como para darle esa mayor irrigación a la zona para que no entren con el craqueteo y les dé un tiro. Y ya lo que están viendo abajo, en un plano horizontal, ya sería directamente cómo funciona la bisagra en cada movimiento. Entonces ahí tienen otra vez otro dibujito que divide en planos y ejes. Más plano, chicos. Esto va más enfocado a los planos, ¿sí? Plano sagital, plano frontal, y estamos viendo también tren superior, tren inferior, cuando la articulación, una articulación está cerca de otra y se hace un movimiento, ¿sí? Se llama articulación proximal o articulación distal. Distal, como su nombre lo dice, cuanto más abajo de la cadera al tobillo es una articulación distal, y de la rodilla a la cadera sería una articulación proximal. O sea, eso no hay duda, me imagino, ¿verdad? O sea, es sencillito, ¿sí? Ventral dorsal, hablamos de ventral, como dice, de referencia, la zona abdominal, y dorsal, la zona de la espalda, ¿sí? Palmar, dorsal, ¿sí? También. Y caudal y craneal, que serían, caudal también se le dice desde el ombligo hacia abajo, y craneal del ombligo para arriba, refiriéndose también hasta la cabeza, ¿verdad? ¿Sí? Ahí tienen el dibujito que está muy específico, creo que en este punto no hay a lo mejor tanta duda, ¿verdad? Esto de los planos y ejes, yo más bien siempre me enfoco en el plano, porque acuérdense que el plano es el que corta, ¿sí? Los espejitos, eso, y el eje es el que une. Entonces siempre es opuesto. Ustedes manejen bien los planos y se van a dar cuenta de que el eje es lo contrario, el eje es lo que tiene que unir, es ese hilo o ese alambrecito de unión que tiene que tener. Entonces siempre va a ser el opuesto, ¿sí? Entonces, si ustedes manejan bien los planos, ya, si diferencian bien los planos, ya el eje es detalle, chicos. Entonces, así se ve. Entonces, y para utilizar la terminología correcta, ¿sí? Ya no decir, vamos a ponernos boca abajo, vamos a acostarnos de espalda, ¿sí? Para esos términos, justamente. Se habla de una posición ventral, una posición dorsal, se habla de tren superior, tren inferior, se habla de una articulación proximal o distal, ¿sí? Palmar, dorsal, después tenemos el de los pies también. Entonces acá tienen las posturas, refiriéndonos justamente a esto, ¿sí? Viendo ese plano, o sea, la división de ese plano. Tienen otra vez del lado derecho decúbito dorsal. Eso sería, y esos son los puntos de apoyo, o sea que el sacro, los talones, el codo, el omóplato y la cabeza están en apoyo total en el suelo. Este es famoso boca arriba, ¿verdad? Entonces esto es decúbito dorsal, ¿por qué? Porque lo que se apoya es la espalda, entonces tomamos eso de referencia. Decúbito lateral, y siempre vamos a decir decúbito porque eso es el famoso acostado, recostado, ¿sí? Decúbito lateral, tienen que especificar si es lateral derecho, lateral izquierdo, y decúbito prono, que sería boca abajo, ¿sí? Acuérdense por favor de supino es hacia arriba, de súplica, y prono es hacia abajo. Y acuérdense de estos dibujitos, ¿está bien? Ahí están los puntos de apoyo, dedos, rodillas, también la cadera y por supuesto la zona de la frente. Ahí del otro lado, en la imagen de la señorita, tienen los diferentes movimientos que se ejecutan y los nombres de esos movimientos, que estos son los movimientos que tenemos que hacer en el calentamiento en la primera parte o antes de iniciar nuestra sesión fuerte de entrenamiento. Esta es la parte de preparación. Estos son los diferentes nombres que se utilizan para esos movimientos. Entonces, en el hombro tenemos, en el brazo, en el tren superior tenemos flexión, extensión,
El hombro también es una articulación bastante completa que puede hacer circunducción o el famoso círculo, ¿sí? Aducción, abducción. En las manos ya hablamos de pronación y supinación. También los dedos pueden hacer aducción, ¿sí? Flexión y extensión. Después tenemos la rodilla, que también puede ejecutar un movimiento lateral de lado a lado, ¿sí? Acá tienen los movimientos específicos por zona. Ahí tienen mi dibujito chueco del lado derecho y el dibujito más específico y más lindo del lado izquierdo. Y ahí otra vez están los nombres reiterativamente para que se vayan acordando, ¿sí? Fíjense que hasta en la mandíbula se puede hacer el movimiento de adelantar y llevar hacia atrás, ¿sí? Una retroversión. Fíjense, el tobillo es súper importante también movilizar en el tobillo, entonces tenemos el movimiento de dorsiflexión, que es arriba y abajo, y tenemos también la eversión y la inversión, ¿sí? Que sería adentro, solamente movimiento lateral, adentro y afuera, ¿está bien? Después, lo que es de rodillas, ya manejan, ya lo que es de brazos y codos, ya manejan, hombro, ya manejan, hay varios movimientos en el hombro. Y ahí tienen los otros movimientos de cuello y extremidad inferior, para que se vayan dando ideas, ¿sí? Está muy, muy específico, así que creo que... Y acá tienen entonces otra vez, les estoy bombardeando con dibujitos, ¿verdad? Del lado izquierdo, ¿sí? Se realiza, por ejemplo, este tipo de calentamiento, se realizan los corredores. Antes de arrancar, por ejemplo, también, o si van a hacer un poco de cinta, o si van a hacer más la parte coordinativa, o si tienen mayor salto, o van a hacer al aire libre algo, o van a hacer un trotecito. Entonces, del lado izquierdo tienen un cronograma organizado, ¿verdad? De movimientos, que acá ya incluye, fíjense que empieza con una pequeña elongación y después recién la movilidad articular, ¿sí? Hay gente, y especialmente los corredores, que ellos primeramente hacen esos pequeños estiramientos, ¿vieron? El de cuello, brazo, cadera, pierna, y después recién se meten a lo que es la movilidad articular. Pero en nuestro caso, nosotros vamos a empezar con la movilidad articular, la lubricación articular, elevación del pulso, que son otros ejercicios más específicos y más intensos, donde ya tenemos que activar y subir el pulso. Y después vamos a hacer la parte de la elongación, ¿sí? Profe, discúlpame, Hola. sí, justo en ese que decía, Ujú. está bien entonces primero estirar, o sea, estás diciendo que son los corredores los que normalmente hacen, pero ¿por qué hacen así? Tipo que primero estiran y que después recién hacen la movilidad, tipo no Se está muy acomodan. frío como para estirar, Sí, o se como es. acomodan, pero hacen un pequeño, por ejemplo, es muy específico, es como que acomodan la zona y después Ah, arrancan con la movilidad articular. Que esto es más para, justamente les dije, gente que hace actividades que sean más de resistencia, ¿sí? Entonces, por eso está ah, ahí los dos ejemplos, pero es una cuestión de ellos, como que para ellos es al revés, ¿sí? Igual, después de que hacen toda esta parte de la movilidad articular y esos movimientos, ellos entran en calor o entran a elevar el pulso ya directo en el terreno, ¿sí? No es que quedan ah, ahí, no es, por ejemplo, payasitos, no sé qué, no, porque lo de ellos es, ¿viste? Más extenso. Y después al finalizar se hacen un buen estiramiento, ¿sí? De cada zona, especialmente del tren inferior, ¿verdad? Pero es una forma en que ellos trabajan y es al revés el proceso de ellos. Pero más usan la gente de resistencia, o sea, no está mal, pero en nuestro caso, como tenemos diferentes ejercicios en un circuito y nos vamos a mantener en un espacio, estos no, estos tienen la corrida y el mismo rango de movimiento, o sea, el mismo proceso de movimiento todo el tiempo, ¿sí? Porque son normalmente por eso le digo, son corredores los que hacen este tipo de movilidad articular y este sistema
calentamiento, que es al revés, ¿sí? En el caso de nosotros, Dale, pues, profe. tenemos varios, en un circuito tenemos coordinación, fuerza, cambios posicionales. Este no, este siempre es lo mismo. O también específicamente para los ciclistas. ¿Vieron? Los ciclistas también hacen este proceso de estiran, porque son movimientos repetitivos, reiterativos, de larga distancia o de larga duración, entonces son más de resistencia. Y nosotros, como tenemos varios, o sea, tenemos varias capacidades en un mismo lugar, son diferentes posiciones, diferentes rangos de movimiento también para cada estación que trabajemos, entonces se recomienda, ¿sí? No arrancar con el estiramiento o la elongación, se recomienda empezar con la movilidad articular para evitar ese craqueteo. Y acá, chicos, hay un movimiento que a mí particularmente no me gusta y que yo veo que mucha gente lo sigue haciendo, que yo tendría que tachar ya de este, pero siempre le dejo a los chicos para que me digan cuál de estos movimientos ustedes creen que es incorrecto. Hasta lo que estamos, porque hasta ahora vieron un montón de dibujitos específicos por zona. Cómo se llama cada movimiento, cómo voy a nombrar según el plano, según la zona, ¿sí? Entonces, llegamos a esta parte de la movilidad articular. Se supone que estamos empezando el calentamiento, ¿verdad? La primera fase de nuestra sesión de entrenamiento. Acá hay un ejercicio que a mí particularmente, y yo les voy a dar la referencia del por qué. Quiero que ustedes me digan cuál de estos creen que es un movimiento que sea invasivo o dañino para la articulación. Profe, yo creo que el giro de rodilla es lo que yo creo. ¿Por qué, Adelio? Y porque estamos en, así como se dice, en frío todavía y de repente un giro brusco con la rodilla puede dañar. A mí me parece que ese círculo de tronco, porque el dibujo lo es raro como muestra. O sea, para mí hay un movimiento de cadera en todo caso, ¿verdad? O sea, como dice ahí, giro de cadera, pero ese círculo de tronco la gente nunca vio, profe, para que no, no, claro, lee su dibujo. Y sí, me parece muy, hasta ese giro de cadera yo creo que está bien, pero ese círculo de tronco que hice no me parece. Yo creo que ese es el nombre, es lo que está mal, el círculo del tronco. Pero sí, O sea, el movimiento, no sé cómo será. Claro. vamos a probar la otra clase un poco. Sí, escucho. ¿Alguien más? Hasta ahora vamos Profe, yo creo que el de rodilla también, de rodilla. porque no es un movimiento natural, me parece. Porque es un movimiento lesivo, dice David. Bueno, sí, chicos. Yo con respecto al de rodilla, realmente yo solía usar para mover, para ir moviendo así. Se juntan las rodillas y moves hacia un costado, hacia el otro, y a mí al menos no me parece invasivo ese movimiento. Depende, claro, incluso rodilla hacia adelante, rodilla hacia atrás, así los dos puntos. No sé si yo hacía mal, pero la verdad que a mí me servía para calentar, Sí, o sea, para ir moviendo. bueno. En este Ay, punto, entonces tenemos dos movimientos, pero yo el que tacho de este grupo siempre, creo que la expresión de este círculo de tronco no está mal, pero sí hay, por ejemplo, giro de cadera o circunducción, que se hace un giro, un meneíto de cadera hacia lateral derecho, lateral izquierdo. Porque tiene la capacidad de, y el tronco puede hacer también ese giro, pero sí, es muy brusco, ¿verdad? Pero en este caso yo lo cambiaría, en vez de círculo de tronco, sino toques laterales al pie y elevar los brazos, por ejemplo. Y ahí también estamos justamente en esa articulación y cuidando la zona, por supuesto, de la zona lumbar, ¿sí? Que eso lo vamos a ver, lo van a poner en práctica ustedes y me van diciendo. Vamos a probar los diferentes movimientos, cada uno, así que vayan escogiendo sus movimientos por si salgan sorteados.
Giro de rodilla. ¿Cuál es el problema acá? Cuando sobrecargamos la articulación, el apoyo de las manos está mal. Entonces, la rodilla o en sí, el tren inferior tiene tantos movimientos que se pueden hacer de forma independiente, ¿sí? Para lo que es la movilidad articular, que yo no veo la necesidad de hacer esto, sobrecargar, depende mucho del control. Imagínense una persona obesa con esa flexión y ese movimiento, por ejemplo, de rodilla. O una persona que estuvo lesionada en la rodilla, ese movimiento sí es lesivo y es invasivo para esa persona, ¿sí? Ahora, hasta hoy día y antes los jugadores, yo me acuerdo que siempre, y en educación física, siempre era ese calentamiento, y les gusta lo hacer, y no todo el mundo tiene ese control, ¿entienden? Y el hecho de apoyar, le estás dando, nunca hay que sobrecargar la articulación otra vez con el apoyo de la palma de la mano, o sea, no se puede directamente sobre la articulación, ¿sí? Es más invasivo. Entonces yo digo, si la rodilla tiene la capacidad de flexión, extensión, circunducción, porque hace también, y elevaciones, y aducción y abducción, ¿qué necesidad, o sea, qué necesidad tengo de apoyar la palma de la mano y hacer ese bailoteo? O sea, vamos a separar los movimientos en este caso, porque se supone que estamos lubricando zona por zona, ¿sí? Entonces tratar de separar esos movimientos, y si la articulación me da para trabajarlo de forma independiente, individual, unipodal, unilateral, entonces, profe, voy a salir un rato de la clase, Dios mío. Voy a enviar de vuelta, ay, madre santa. No entendí, pero bueno, en fin. Entonces, si esta articulación se puede trabajar de forma independiente y todas las otras se pueden trabajar con movimientos específicos, entonces no hace falta sobrecargar, porque esto sí puede ser una sobrecarga, ¿estamos? Y yo el que tacho es este, y sí, círculos de tronco también es bastante invasivo, ¿está bien? Tenemos círculo de hombros, que es circunducción, cruzar los brazos por delante y por detrás, levantar y bajar los brazos, elevación, flexión y extensión de codos, rotación de muñecas, y van incorporando movimientos de cuello, que hay que tener cuidado, ¿sí? Que el cuello también lateral, frontal, se pueden hacer pequeños círculos también, con cuidado, ¿sí? Y ya, giros de tobillo, que ya vieron también. Estos son como nombres más simples, y los nombres técnicos lo tienen ustedes. Okay. En el anterior, en los anteriores, ¿sí? Fíjense. Fíjense todos los movimientos que puede hacer el tren inferior también, ¿sí? Flexión, extensión, aducción, abducción. Acá están los nombres técnicos en sí. Entonces, esto es como más guía básica. ¿Estamos? Y era solamente para criticar ese movimiento. Y bueno, de eso, acuérdense que ya hicimos toda la parte entonces de movilidad articular. Ya teníamos 8 a 12 minutos para trabajar esa parte en dependencia de la cantidad de gente que tenga. La verdad que 7, 8 minutos ya da más que suficiente para activar. Más si nuestra sesión tiene que durar, la sesión principal del entrenamiento, ustedes tienen que programar más o menos, son 45 minutos. De 45, una hora sería, 1 hora 15 sería el total de lo que ahí ya entra el calentamiento, entra la parte principal y entra también ya la parte de la relajación o de la parte final del entrenamiento. O sea que total tiempo trabajado completo sería 1 hora o 1 hora 15. Y la parte principal, que es la parte específica que vamos a trabajar el circuito, las diferentes estaciones, eso tiene que proyectarse o tiene que programarse para entre 45 a 50 minutos de trabajo. ¿Estamos? Para que más o menos, eso es entre tiempo de trabajo, tiempo de descanso, agua, qué sé yo, ¿sí? Entonces sería así más o menos. Bueno, y acá tienen entonces después de los movimientos articulares que teníamos que hacer, elevación de pulso. ¿Cómo yo hago para elevar el pulso y para que esa persona se active? Porque van a ver ustedes que mientras que estén haciendo movilidad articular, algunas personas van a estar bostezando, ese caigüetismo hay que sacar. Entonces, hola. Entonces, ¿cómo
A ver, Shirley, lo del tronco porque daña el disco de la columna, voy a buscar y compartir en el grupo. Exactamente. Hay movimientos ya que están obsoletos. Y antes se hacía muchísimo, y desde educación física yo veía que se hacía en los entrenamientos de, por ejemplo, las escuelas de fútbol, hasta hoy día siguen usando, y esas son la vieja escuela que ustedes se van a dar cuenta que no reprograman o no se actualizan con los daños, porque hoy por hoy nosotros tenemos que pensar en el daño y el beneficio que le podemos dar al organismo pensando de hacia adentro para afuera. O sea, ustedes tienen que, una vez que programan su circuito y un ejercicio, tienen que pensar esto en qué le va a beneficiar a la persona y tienen que pensar en esa persona desde adentro hacia afuera. O sea, ¿será que le voy a joder la rodilla? ¿Será que le va a ayudar más a fortalecer esta zona? ¿Dónde puede estar más enfocado el daño si yo hago este movimiento, si lo hace muy bruscamente o si no tiene control? ¿Qué otra opción le puedo dar? O sea, ustedes tienen que pensar de esa forma ya, ¿sí? Ustedes tienen que ponerse en el zapato de sus alumnos, chicos, ¿sí? Con todas las dificultades y con todas las debilidades que tengan cada persona. Y eso es lo difícil de manejar un grupo, porque cada persona es un mundo aparte y sus características y necesidades son diferentes. Entonces, es complicado manejar un grupo y es muchas veces muy complicado. Programamos el entrenamiento, el circuito y llega la persona y no puede hacer. Y ustedes, por eso le digo, sobre la marcha, ustedes tienen que tener la capacidad de decir, bueno, esta persona no va a poder, el daño para esta persona es peor, conocer a sus alumnos, conocer sus debilidades y conocer, por supuesto, sus fortalezas también, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, programar y tener ejercicios de A, B y C, ¿sí? O sea, tengo que tener mi ejercicio principal, mi ejercicio alternativo y mi ejercicio opcional otra vez. ¿Estamos? Entonces tenemos después, ¿cómo hacemos? Les decía, ¿cómo hacemos para que esas personas después de la movilidad articular reaccionen, eleven el pulso? Ahí es donde entran trotecito en el lugar, taloneo, elevación de muslo, elevación de rodilla, que es el famoso skipping. Ya son ejercicios de un poquito más de impacto o de movimientos más seguidos, consecutivos, que también se hace por conteo. Entonces ahí ya va a depender de la característica del grupo y de la capacidad del entrenador, por supuesto, de sincronizar y activar y enganchar, enlazar los movimientos. Y eso se le dedica muy poco tiempo también, o sea, son aproximadamente de esos 7 a, yo les decía de 8 a 12 minutos la primera parte, pero eso en 7 minutos ya se puede hacer todo. En un minuto, 2 minutos ya se está terminando todo lo que es movilidad articular. Después le damos 1 minuto, 2 minutos más a lo que es la activación como tal, elevación de pulso, y después viene la elongación, que a ese le dedicamos de 2 a 3 minutos aproximadamente, ¿sí? Yo les estoy dando parte de cómo va el formato de una clase, si ustedes lo van a planificar en sí. Ese es el formato oficial, parte inicial, parte principal y parte final. Y eso tiene tiempo estipulado para el desarrollo, ¿sí? Ese es un formato que se utiliza en prácticamente todos los tipos de entrenamiento, inclusive en educación física. Entonces, los estiramientos después que terminé, hice payasito, skipping, taloneo, cruce de pierna, no sé, ahí ustedes se ingenian, hacemos pequeños saltitos, el que no puede hacer saltito, no sé, salto alterno, el que no puede hacer salto alterno hace un poquito de zancada ya. Ustedes ya van a ingeniarse en eso. 3, 4 movimientos que sean para elevar el pulso. Y después llegamos a la parte del estiramiento. El estiramiento o la elongación, que se hace un conteo de entre 8 a 10 segundos, ¿sí? Y ya. Y, por supuesto, todas las zonas que vamos a utilizar, o sea, es todo el cuerpo, tratamos de ir elongando y acompañar con la respiración. ¿Para qué se hace esto? Yo puedo ir estirando mientras voy explicando o voy mostrando ya las diferentes estaciones que vamos a trabajar en el circuito. Entonces, mientras las personas van estirándole, ustedes le orientan, bueno, ahora vamos a estirar, brazo por detrás, no sé qué, contamos hasta 8 y le van mostrando. Mientras me van mirando, así ustedes también programan su tiempo, ¿sí? Porque eso es otra cosa complicada, porque ¿cómo yo hago para que todos, si tengo 10 personas, cómo hago para que todos me capten, para no perder tanto tiempo? Porque no puedo estar explicando uno por uno y acomodándole. Y después cuando ya empieza, otra vez el problema de que muchos profes acá, como era
Y entonces todo eso ustedes tienen que tomar en cuenta. Entonces, mientras que ellos van estirando, ustedes dirigen el estiramiento, ya van mostrando las diferentes estaciones que van a trabajar. Ahí tienen específicamente, o sea, se trata de estirar o de elongar y de relajar un poco y de pausar o relajar toda la parte de la respiración también, ¿sí? Tratamos de bajar las pulsaciones y preparar el organismo. O sea, en este punto ya el organismo está listo para lo que es la parte principal, ¿sí? Y ahí tienen igual las diferentes, o las diferentes zonas están más enmarcadas de acuerdo al tipo de elongación o de estiramiento que se realiza, en qué zona se enfoca más, ¿sí? Zona de espalda, cuello, ¿sí? De acuerdo a la posición. Y se puede hacer un estiramiento en pareja o se puede hacer contra la pared, en el suelo, ¿sí? Ya va a depender de la creatividad de ustedes. Acá tienen también, este dibujito está muy bueno porque me gusta, tiene el enfoque principal del músculo, que está en la zona que está elongando, que está estirando, pero estos estiramientos son los sugeridos después de un entrenamiento, ¿sí? Esto sería en la parte final ya. Y ahí tienen, por supuesto, el nombre de la musculatura, el enfoque y el dibujito en posición. Hay uno que parece que está medio atravesado, pero se ve creo que se ve bien nítido, ¿verdad? Excepto ese piramidal glúteo, que vamos a ver si interpretan cómo va. Y ya, esto sería entonces en la parte final, la última parte, no en la primera, ¿ok? Y de acá, entonces, si no hay ninguna duda, sabemos ya hoy por hoy, entonces, esperen que un ratito voy a responder. Así, en vivo. Dios mío, seguro estoy reacallada y ustedes se ríen. A ver. Esperen que un ratito. Hasta acá, chicos, no hay duda. Se entiende que la clase, entonces, que una sesión de entrenamiento o la clase en sí, o el entrenamiento, el circuito, el entrenamiento funcional, consta de 3 partes. Y estamos viendo una de esas partes que sería la parte inicial, que le dedicamos entonces para hacer una movilidad articular, elevación de pulso y la elongación o el estiramiento. Y después pasamos a los ejercicios específicos de la parte principal. Les decía que esa primera parte puede durar entre 7 a 12 minutos en dependencia de la intensidad de lo que vaya a ser el entrenamiento del día y el enfoque que le vayan a dar y el grupo que tengan. ¿Estamos? Hasta ahí se entiende. Porque van a planificar ustedes una clase así bien lindo también, porque les voy a dar un formato de clase en donde van a planificar. Si no tienen dudas hasta aquí, voy a pasar a lo que son los somatotipos. Este es muy bueno porque ahora van a visualizar ustedes diferente a las personas. A ver, ¿se entiende bien, profe? Hey. A veces la profe se enreda un poquito, nomás que me voy a una cosa y después regreso a la otra, sí, traten Profe, una ustedes. consulta. Sí. Yo desde el lunes, por ejemplo, empecé a ir a un gimnasio, ¿verdad? En realidad donde yo voy es todo de artes marciales y cosas así, pero hay también entrenamiento funcional. Ujú, Y el lunes, por ejemplo, eh, el famoso calentamiento, ¿verdad? ujú. Que me mandaron a hacer era una serie tipo de 200 payasitos, 200 skipping, 200 taloneos, 200 sentadillas. Socorro. Y yo, por ejemplo, para terminar después el circuito, yo ya Ah, estaba demasiado cansada. No es demasiado mucho ya esos 200, pregunto más, porque después los otros días hice ya con la bicicleta nomás 15 minutos y después yo Dios mío. terminaba sin problema los circuitos. Pero ese de esos días que me mandan a hacer los payasitos y todo eso, sí ya llego demasiado cansada a la hora de hacer los circuitos. Vos ya en el calentamiento te reventaste, ya no te da el cuero para enfocarte en el entrenamiento en la parte principal. Ya te mataron ahí en el calentamiento. Y a ver, ¿qué te puedo decir? La verdad no está bien, ¿sí? Porque es exagerado. Se pueden utilizar esos ejercicios para calentar, pero
Yo siento que la intención en ese caso del entrenador es matarle. Si yo le mato a mi alumno, literalmente hablando, si yo le estoy reventando a mi alumno en la primera fase, ¿sí? Sin cuidar sus articulaciones, porque son ejercicios ya, como es, ejercicios que son de alto impacto, ¿sí? Que se repite y muy repetitivo, ¿sí? Y son de alto impacto. Si yo no preparé bien el organismo, evidentemente mi alumno no va a rendir para la parte principal. ¿Y yo dónde tengo que dar el enfoque? En el circuito principal, no en el calentamiento. Entonces, eso, por ejemplo, por cantidad ya es un exceso. Y van a ver que la calidad de la ejecución de los movimientos que son de la parte principal, o sea, que lo que realmente nos interesa, ya no van a ser bien, ¿sí? Y ahí sí puede haber una predisposición ya para algún tipo de lesión, chicos. Tirones, contracturas, eh, evidentemente cansancio, sobrecarga, ¿sí? Entonces, atiendan y me gusta porque de esto mismo, o sea, me gusta que ella, por ejemplo, ahora se da cuenta, no, a mí ya no me da el cuero y evidentemente retrocedes, ¿verdad? Y ahora me gusta porque sale esto justamente en medio de la clase y es lo que ustedes van a tener que poner en práctica. Y me gusta que ustedes lo practiquen y aprendan en carne propia, ¿sí? Y está bien, y ahí van a ir ustedes formándose. Y justamente es muy invasivo ya es muy, cuando son ejercicios de alto impacto y de mucha cantidad, o sea, evidentemente ya el enfoque no es el principal, el enfoque puede reventar al inicio. Y eso no está bien, chicos, porque el objetivo no es, nosotros tenemos que verle a nuestros alumnos, a nuestros clientes como cheque en blanco. Si yo sé entrarle y si yo sé trabajarle y que tenga resultados, evidentemente va a proyectarse para más tiempo y va a ser un hábito de. Pero si yo le reviento ya, evidentemente al día siguiente ya no va a querer venir y mucho menos si le reventé, famoso ese era el calentamiento nomás. Si ya le reviento de entrada, o sea, ¿cómo me va a rendir en la parte principal? Ya no va a tener ni energía, ni a lo mejor va a querer mentalmente, pero ya el cuerpo no le da. Entonces no es esa la intención, chicos, de reventar. A no ser que ya sea un grupo avanzado, ¿verdad? Y acuérdense que en el grupo siempre hay 2, 3 que están medio flojitos, después uno que es súper avanzado, el otro lo que no puede hacer casi todos los movimientos, le duele las articulaciones, entonces tengan cuidado con eso, ¿sí? A no reventarse, y ustedes tampoco tienen que reventarse de entrada, ¿sí? Y está bien que la compañera también, o sea, ella misma se echó para atrás y dice, no, yo aguanto más así, me parece que justamente para evitar lesiones. Si ustedes terminan lesionando con este tipo de actividades, o sea, con este tipo de exigencias a sus alumnos, evidentemente ese alumno se les va a ir. Y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Nosotros queremos retener y, por supuesto, prolongar ese trato y ese entrenamiento y ese ingreso para nosotros también. Entonces, todos esos aspectos tienen que tomar en cuenta. Y me mató ese Así es, profe. Y además las sentadillas, por ejemplo, que formaban parte de mi calentamiento, por así decirlo, después otra vez formaba Ajá. parte de mi circuito. O sea, es como si fuera que hice 2 veces el mismo ejercicio, porque ya hice en el calentamiento y después incluía otra vez dentro del circuito, pero ya con un poco de peso. Claro, pero vos te cuestionaste ya esto dijiste, ¿verdad? Ya mi rodilla, mi cadera, ya me duele todo, o sea, hice más intenso y ahora menos intenso, pero con más carga, pero y ahí ya se sobrecarga la rodilla, por ejemplo, sí, imagínate, 200 payasitos, 200 no sé qué, y después te vas otra vez, no, eso es mortal, mortal para una sesión. Es tan mala distribución, Shirley, en dado caso, no está a lo mejor el enfoque en sí para el resultado, el objetivo de los alumnos no está mal, pero la programación o la organización de esos ejercicios, de esos movimientos es lo que está mal, ¿sí? En el formato que se tendría que respetar. Ay, pero van a encontrar algo de todo, Dios mío. Y encima hay profes que se paran y dicen, no, porque tenés que hacer, y porque no sé qué cosa, porque... Y es re difícil, en serio. Van a encontrar muchas cosas todavía que van a cuestionar, y más ahora que ustedes van a adentrarse ya. Ustedes tienen 2 perfiles de alumno y de profe, entonces de entrenador, entonces todo un tema. Y ahora van a empezar a cuestionar todo, pero está bien, prueben, entonces equivóquense. Entonces, para no cometer estos errores que son
terribles, ¿verdad? A la larga, como les digo, el tema de lesionar a mí me da fobia. Le lesionas a una persona y eso se te queda, o sea, todo lo bueno que vos hiciste de 10 cosas, de 10 personas tenés 9 que es espectacular y uno se lesionó, ese ya es mala fama y ese ya no vuelve y es una malísima publicidad, entonces eviten eso. Bueno, chicos, voy a pasar a somatotipos o los biotipos. Para entender mejor esta parte, sería la forma en que nosotros, la forma en que se distribuye nuestra grasa, nuestra musculatura, cadera, cintura, etcétera, etcétera. O sea, es como nosotros, es el panorama de un cuerpo, ¿sí? Es lo que vemos, lo que visualizamos. Los somatotipos son las categorías en las que clasificamos los cuerpos, según su forma, ¿sí? Esta teoría la desarrolla el psicólogo William Sheldon en 1940. Este partía de las bases que se sentaron con la previa investigación de otro doctor también, Ernest Kretschmer, que intentó relacionar el físico de las personas según el temperamento. O sea, estas dos personas hicieron el estudio en base más a un perfil psicológico, que según cómo uno tenía el temperamento, supuestamente era la forma del cuerpo. O sea, así empezó la investigación. Y ahí pueden observar que van a ustedes escuchar o ya habrán escuchado el famoso ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Y ahí tienen las diferentes formas que toma el cuerpo según estos somatotipos. Entonces, voy a pasar porque me queda poquito tiempo. 3 temas fundamentales en base a los estudios del doctor Sheldon. Primero, se percibió que la postura estaba bajo amenaza. O sea, ellos, ¿por qué empiezan a estudiar la forma del cuerpo en sí y a clasificarlos? Porque primero se percibe que la postura estaba bajo amenaza por el tipo de vida moderno que se estaba generando y las restricciones de la escolaridad causaban degeneración física en los jóvenes, dice, ¿sí? El famoso que no estaba en posición erguido, sino más bien siempre jorobados. En segundo lugar, se generó la percepción de que una postura erguida era necesaria para evitar que los órganos se aplastaran y se deformaran. En tercer lugar, también se empezó a asociar la mala postura con una degeneración del cuerpo en general y una inadecuada reproducción, o sea que ya afectaba la parte reproductiva también. Conforme a todo esto, se comenzó a madurar la ciencia de medir los cuerpos humanos, porque esto es una medición de cuerpos humanos o clasificación de las medidas del cuerpo humano. La antropometría, que es justamente esas medidas, se convirtió también en una de las más largas líneas de ciencias relacionadas con las mediciones detalladas, la comparación y la interpretación de la variabilidad en partes del cuerpo, incluida la postura. Al finales del siglo XIX es cuando la actividad física por medio de una profesión emergente, la educación física, comienza a darle importancia a los factores corporales y posturales. Los educadores físicos le vieron la utilidad para corregir y solucionar las malas posturas bajo la línea de Platón en mente sana, cuerpo sano, ¿sí? Abriendo así diversos foros relacionados al tema, se utilizaban fotografías de cuerpos desnudos como base para la evaluación postural, además de las medidas específicas que se realizaban. O sea, acá ya se juntó la clasificación de los tipos de cuerpo con la antropometría. O sea, y ya se fueron midiendo, ¿sí? Lo que hoy en día, por supuesto, la antropometría es también otro punto de referencia que se utiliza mucho y lo van a ver cuando van a consultar, por ejemplo, con nutricionistas. Ellos miden los pliegues, entonces se ve específicamente dónde tenemos más acumulación de grasa. De acuerdo a eso dan las orientaciones de lo que uno puede también comer, qué tipo de ejercicios se pueden realizar para trabajar más específicamente la zona y demás. Entonces, acá viene la terminología. El biotipo es la forma típica de un organismo, que puede considerarse modelo de una especie, variedad o raza. El biotipo está conformado por un genotipo y un conjunto de fenotipos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de genotipo? Vendría siendo la carga genética, mientras que el fenotipo son las características físicas, siendo la representación visual de esta carga genética. O sea, de los genes pasamos a lo que es la representación visual, o sea, los fenotipos, ¿sí? Por este motivo, los somatotipos, que es lo que nosotros tocamos, solo se consideran dentro de las características fenotípicas actuales, porque a pesar de que sean dadas por la carga genética, también
nuestra interacción con el entorno influye en nuestras características físicas. ¿A qué se refiere esto? De acuerdo al lugar donde viva, al lugar donde también yo me desenvuelva, ¿sí? De acuerdo con la interacción del medio ambiente, también es el desarrollo físico y corporal, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, que las personas que viven en las alturas, ¿sí? Son más peticitos, pero tienen la caja torácica mucho más desarrollada, o sea, a nivel pulmonar están más desarrollados. Entonces van a encontrar otras personas que de acuerdo al entorno o al medio ambiente, y por supuesto con la carga genética también, ¿verdad? No sé, personas que son más altas tienen tendencia a ser más altos, de extremidades largas, ¿sí? O personas que son más chiquitas, siempre va a depender mucho, uno, de los genes, y dos, del medio ambiente o de lo externo. Todo eso es influencia también para el desarrollo de estos somatotipos, ¿sí? Entonces, datos poblacionales en porcentaje según el somatotipo. Estos datos ya son de referencia de hace más de 10 años atrás. Anteriormente, así estaba nuestra población latinoamericana, ¿sí? Esta era la distribución a nivel de Latinoamérica. Era 59% de la población era ectomorfo. El 37% de la población era endomorfo. Y el 4% de la población era mesomorfo. Y ahora vamos a ver las características. Los ectomorfos, cuando nos referimos, y ahí tienen las imágenes de cómo más o menos se ve el cuerpo, son altos, delgados y largos, ¿sí? La estructura ósea es poco pesada, ligeramente musculados, no ganan grasa fácilmente, dificultad para ganar músculo también, metabolismo súper rápido, pecho plano, hombros pequeños y están por debajo del peso promedio. ¿Qué tipo de ejercicios se recomienda para los ectomorfos? O sea, para los flacos largos, entrenamiento con pesas, ejercicios cortos e intensos, concentrarse en grupos musculares grandes y hacer cardio máximo de 20 minutos. Ventaja y desventaja de este tipo, de este somatotipo: pueden perder peso fácilmente, marcarse con mayor facilidad, o sea, definir, y es más difícil que ganen masa muscular, o sea, tiene sus complicaciones. Después tenemos el ideal. Los mesomorfos son atléticos, tienen el cuerpo en forma de reloj de arena en las mujeres, forma de V corta en hombres, cuerpo duro y musculado, fuertes, ganan músculo fácilmente, ganan grasa más fácilmente, metabolismo regular, hombros anchos. ¿Qué tipo de ejercicio se recomienda? Entrenamiento con pesas y cardio, controlar las calorías. Y entre las ventajas y desventajas serían que ganan fácilmente el músculo y las desventajas no tienen. O sea, estos vienen ya bendecidos. Y después tenemos los endomorfos: cuerpo blando, redondeado, por lo general son bajos y fornidos, ganan músculo fácilmente, acumulan grasa también con facilidad, dificultad para perder peso, metabolismo lento, hombros grandes, están por encima del peso, o sea, pasan de robustito a casi ya con sobrepeso, ¿sí? Regularmente son más, como dice, blanditos y ganan grasa fácilmente. ¿Qué tipo de ejercicio se recomienda para este somatotipo? Hacer hincapié en los ejercicios de cardio, correr, bicicleta, natación, entrenamiento con pesas y controlar las calorías. Y para este tipo de gente es espectacular el entrenamiento funcional, combinadísimo, ¿sí? Ventaja y desventaja: facilidad para ganar músculo, facilidad también para ganar grasa y dificultad para perder. O sea, este es el grupo en el que está complicado. No es que nosotros llegamos, por supuesto, hay una cuestión genética, ¿verdad? Que depende de cómo eran también mis padres, mis abuelos, etcétera, etcétera. Yo estiro eso. Pero ninguna persona o es muy raro encontrar una persona que sea específicamente de un somatotipo, ¿sí? Siempre traemos mezcla. Vamos, el ideal sería el mesomorfo, pero ustedes van a ver que hay gente que, por ejemplo, arranca el entrenamiento y en un mes como que ya están, no sé, compactados, medio definidos, y voy a decir, pero ¿por qué? Y están a los otros que flacos, que les cuesta, luego que por más de que comen más, les cuesta subir. Y están los otros que ya están con sobrepeso, que les cuesta bajar, les cuesta luego tonificar, y se van a dar cuenta que son como más lentos, y esos detalles. Pero lo que sí quiero aclararles es que no porque nosotros veamos una persona así robustita o con sobrepeso o una persona muy delgada,
sea específicamente que estire netamente o que sea genéticamente ectomorfo o endomorfo o mesomorfo, ¿sí? A veces hay una mezcla, ¿sí? De dos, al menos de dos somatotipos en un mismo cuerpo, ¿sí? Entonces, el ectomorfo, y ahí tienen otra vez los dibujitos para que vean más o menos cómo sería la distribución visual y corporal, ¿verdad? Según el ectomorfo, entonces tienen ahí arriba, vean el dibujito, los ectomorfos presentan un cuerpo delgado, esbelto, hombros estrechos, extremidades largas. Asimismo, son personas con una estatura un poco más elevada y con menos porcentaje de grasa. En el caso de las mujeres, presentan la cadera más estrecha, los senos con poco músculo y poca grasa. Las personas de este somatotipo generalmente poseen entonces un metabolismo rápido, por lo que son capaces de perder peso también más fácilmente. No obstante, presentan mayor dificultad para ganar masa muscular. O sea, este somatotipo específico cuesta entonces el trabajo con ellos porque hay que adherirle. Ellos se enferman y pierden así otra vez su masa muscular. O sea, lleva un buen tiempo. Tiene que tener un asesoramiento también, por supuesto, nutricional, porque les cuesta mucho ganar masa muscular. Y así como ganan eso poquito, tienen esa tendencia de volver a bajar y a perder rápido. El endomorfo, las personas endomorfas, que serían las con sobrepeso, más gorditas, más redondeadas, suelen presentar entonces baja estatura, un cuerpo más arredondeado, más ancho, por lo que las mujeres con este somatotipo presentan las caderas anchas, asociándose a la famosa forma de pera, y poseen mayor cantidad de grasa acumulada, ¿dónde? En la cadera y las piernas. De forma general, las personas con este somatotipo presentan un metabolismo más lento, la acumulación de grasa, y tienen mayor dificultad para perder peso, a pesar de que tienen más facilidad para ganar masa muscular, ganan grasa fácilmente también, ¿sí? Y con este somatotipo da gusto trabajar específicamente entrenamiento funcional, realmente, para ellos. Y después tenemos a los bendecidos, que son las personas mesomorfas, que poseen el cuerpo más delgado, musculoso, así no practiquen actividad física con frecuencia, ellos son los que rápido hacen 5 o 6 flexiones y ya le van a ver el musculito. Además de esto, las personas con este somatotipo poseen el tronco más desarrollado, poca grasa abdominal, una cintura delgada, un metabolismo más rápido, además de ganar masa muscular con facilidad. O sea, estos son los bendecidos. Pero no sé si hay alguno bendecido en nuestro grupo. Tenemos que resaltar entonces que no todos somos un 100% de un tipo o de un somatotipo o de otro. Es lo que les decía. Normalmente las personas suelen tener una mezcla de 2 o incluso de los 3 biotipos, somatotipos corporales, aunque hay otras que a simple vista sabemos a cuál pertenecen. Si entrenamos de acuerdo a nuestro somatotipo y a las características que acabamos de ver, podemos entonces sacar un mayor rendimiento y mayor provecho al día a día, aunque ello no debe ser exclusivo. Lo importante es practicar algún tipo de actividad o deporte y saber entrenar, y por supuesto, ustedes tienen que saber la distribución correcta de los ejercicios según los somatotipos que tengan incorporados en su grupo. La utilidad entonces dentro de esta área es solo un parámetro de partida y como orientación hacia dónde queremos llevar la modificación del cuerpo a través del ejercicio. O sea, lo que me incomode, lo que me moleste, entonces es trabajar sobre esa base, según mi somatotipo, respetando las características también. Dentro del deporte tiene particularidades específicas, como el somatotipo se puede ayudar a determinar para qué disciplina deportiva es cierto tipo de cuerpo, o puede ser más apto que otro, o presentar un mejor desempeño. Incluso se han hecho investigaciones para determinar que un tipo de cuerpo tienen quienes son campeones mundiales en alguna disciplina deportiva, y de esta manera determinar cuál sería el cuerpo ideal para ciertas disciplinas, así como se ve la altura para ciertas disciplinas, por ejemplo, de acuerdo a la posición que vayan a estar, por ejemplo, en deportes colectivos, se toma muy en cuenta lo que es el somatotipo que trae la persona. Al saber entonces también la composición corporal localizada, o sea, la distribución, que esto se enfoca la antropometría, en esto permite conocer si hay un desequilibrio muscular. Esto puede provocar las lesiones, realizar ejercicios bilateralmente, por ejemplo, si tienes un brazo más fuerte al momento de trabajar pecho, ese desequilibrio en la fuerza seguramente termine lesionando el hombro del lado menos hábil, por ejemplo. Lo mismo sucede con las rodillas en trabajos de pierna. Entonces, a este profesor,
Educación física de Francisco Osores, él se basa mucho en lo que es el desequilibrio o la inestabilidad o el desequilibrio muscular, el desarrollo muscular. Entonces, el nombre tiene investigaciones sobre estos desequilibrios musculares y tiene que ver, por supuesto, ¿quién tiene el microfonito encendido? Entonces les decía que citamos al profesor Francisco Osores porque se enfoca mucho en la utilización correcta de los ejercicios para evitar un desequilibrio y toma muy en cuenta los somatotipos, ¿sí? Es común, sobre todo, esperen, hay alguien, micrófono apagado, es muy común, sobre todo en los hombres, que quienes practiquen ejercicios de fuerza en el gimnasio busquen incrementar, por ejemplo, cada vez más. Pero si el crecimiento muscular sí tiene un límite, depende de la cantidad de huesos, eso tomen en cuenta. El crecimiento muscular tiene límite porque depende de la cantidad de huesos. Si tienes un esqueleto que pesa 10 kilos, puedes tener 50 kilos de masa muscular, o sea que el cuerpo, en la estructura, entonces se ve comprometida si superamos ese peso, ¿sí? Porque nuestra estructura es... Esperen. Chupó. Alguien parece que chupó. Entonces, les decía que si uno tiene un esqueleto que pesa 10 kilos, estos 10 kilos de hueso pueden soportar hasta 50 kilos de masa muscular. Si paso eso, también es un exceso y es, por supuesto, ya en peligro también o estamos más expuestos a lo que va a ser algún tipo de lesión o desequilibrio también a nivel estructural óseo. En los hombres, ¿quién es lo que tiene el micrófono encendido? Elena, ¿tiene el micrófono encendido? Elena. Ya está largo. Sí, es ella. En los hombres, cada kilo de hueso aguanta 5 kilos de masa muscular. Y en las mujeres, cada kilo de hueso aguanta 4 kilos, ¿sí? De masa muscular. ¿Estamos? Entonces, si un muchacho tiene 49 kilos y quiere aumentar, hay que decirle específicamente que, por ejemplo, en el caso de querer ganar más masa muscular, que su cuerpo no puede fabricar más músculo porque no puede sostener. O sea, el cuerpo es sabio, ¿verdad? Estamos todo cronometrados, sincronizados y armados. Entonces, sabiamente, estructurado. En ese sentido, el estudio sirve para que la gente no se haga ilusiones de cosas que no van a poder lograr. O sea, una persona que hace chiquitita, que su hueso luego pesa 10 kilos y esa persona va a tolerar, o sea, ese cuerpo va a tolerar, esa estructura va a tolerar 50 kilos de masa muscular, pero esa persona que aparte tiene, o sea, estamos hablando de un varón, por ejemplo, y vamos a enfocarnos más a lo que es entrenamiento, por ejemplo, dentro de musculación, pero él quiere tener 85 kilos, o sea, el cuerpo en sí, la estructura sí no está en condiciones o no está, ¿cómo sería la palabra? No está apto, ¿sí? Para soportar los 85 kilos de masa muscular, porque solamente está preparado para 50 kilos. Entonces, eso es una sobrecarga, una sobreexigencia que se le da al cuerpo, ¿sí? Normalmente eso lo van a ver ustedes en lo que es, en los físico-culturistas principalmente, los que trabajan más con pesas, ¿sí? Entonces el profesor Osores explica que antes de todo lo primordial es tener en cuenta siempre la diferencia entre los conceptos de bajar de peso y adelgazar o marcar o subir de peso. La marca en el grado de voluminosidad entre 1 kilo de músculo y 1 kilo de grasa, el primero es de mucho menor volumen. Ay, qué rico. Ustedes llegaron a Qué ver... rico. Oye, ¿hay todo? Sí. Elena, apaga tu micrófono. No me escucha, ¿Qué? ¿verdad? Ya, profe. Ahí está, creo. Pero siempre preparaste vos. No, Carolina. No. Ella no escucha y la profe está encendido su micrófono. Espera que voy a ver. A ver cómo le puedo. Ahí está.
No, ella está comiendo algo. Riquísimo, ¿hasta qué le pusiste ahí, Aupey? Ay, se dio, ahí está. Riquísimo, podemos dejar porque la profe también tiene hambre. Bueno, chicos, ustedes no sé si llegaron a ver la comparación entre 1 kilo de músculo y 1 kilo de grasa, o sea, 1 kilo de carne magra y 1 kilo de grasa. Uno tiene mayor volumen, aunque tienen el mismo peso, uno tiene mayor volumen y el otro tiene, por supuesto, menor volumen, más compactado. Eso es lo que pasa. Entre 1 kilo de músculo y 1 kilo de grasa, el primero es de mayor volumen, o sea, la diferencia está en el volumen. Por eso es que vemos personas voluminosas que muchas veces tienen que perder grasa, ¿sí? Entonces dice, es mucho más volumen que ganando 1 kilo de músculo. O sea, para eliminar, por eso es que se ve muchas veces en las personas obesas, por ejemplo, que cuando pierden 5, 10 kilos, ¿sí? Demasiado se nota que en una persona que sea de peso promedio, por ejemplo, pierden esos 5 kilos de grasa, por ejemplo, y no se ve tanto, ¿sí? Entonces, es una cuestión de volumen y peso, ¿sí? Cuesta más ganar masa muscular que por supuesto, que perder la grasa, por ejemplo, para eliminar, a ver cómo les puedo explicar. Para eliminar esa grasa y para hacer el punto comparativo de grasa y masa magra, o sea, masa muscular como tal, ustedes van a diferenciar en las medidas, no tanto en el peso, chicos, sino visualmente. Pero una cosa cuesta más que la otra. ¿Sí? Hay mucha gente que dice que cuesta más perder masa grasa, y otras personas que dicen que cuesta más ganar masa muscular, ¿sí? Pero para ganar masa muscular magra, tengo que perder bastante de la masa grasa en sí. Entonces, en ese punto, ustedes sería bueno que investiguen cuál de estos aspectos es más complicado, ¿sí? Y vamos a dialogar en la siguiente clase a ver qué toman de referencia ustedes. Muchas personas solamente toman en cuenta el tema del peso, ¿sí? Y en este punto es donde nosotros tenemos que saber que el peso es uno de los parámetros que se tiene que tomar en cuenta en el momento de buscar un objetivo, pero no es lo fundamental, ¿sí? Lo fundamental sería el hecho de las medidas o los pliegues o las circunferencias del cuerpo, o sea, cómo se va moldeando el cuerpo, ¿sí? Entonces, si uno quema 1 kilo de grasa, perdemos volumen, ¿sí? Eso que se ve ancho. Que no es lo mismo, no van a ver tanta diferencia que ganando 1 kilo de músculo, ¿sí? O sea, el perder grasa visualmente, ¿sí? Se pierde volumen y es mucho más, o sea, visualmente es como más notable, visible, ¿sí? Que ganar 1 kilo de músculo. O sea, ganamos 1 kilo de músculo y pareciera que nada, o sea, difícil, ¿verdad? Visualmente no se ve tanta la diferencia, por lo que al verse uno más flaco, pero en el peso sigue siendo el mismo o superior también. Por lo tanto, el especialista subraya que el peso es un dato más y no un parámetro, y lo esencial es conocer cómo está compuesto el peso, cómo está la distribución del peso corporal, la masa grasa en el cuerpo, saber cuánto es de tejido magro, de tejido graso, de tejido óseo, de piel y de agua, ¿sí? Esto ya es dentro de lo que entraría como antropometría y dentro de lo que es la nutrición deportiva, ¿sí? Entonces, nosotros estamos hablando de manera visual cómo sería y de manera comparativa. Hay una cosa que es más complicada que la otra. Mucha gente dice es más difícil perder grasa y otra gente dice es mucho más complicado ganar masa muscular. Entonces, ese punto ustedes investiguen y necesito el concepto de cada uno y la opinión de cada uno para la próxima clase. Es más fácil perder lo que ya tenés, o sea, la grasa, que ganar lo que no tenés, el músculo. Y puede ser, vamos a ver. Y aquí es donde se toma en cuenta justamente de referencia el somatotipo de cada persona. Entonces, de acuerdo a eso es el enfoque, justamente tomando las características de los somatotipos, es el enfoque que le vas a dar al entrenamiento, ¿sí? Y ahí ustedes me van a decir cómo es más fácil perder grasa
o es más fácil o complicado ganar músculo. Ese va a ser un punto de concepto entre ustedes. O sea, ustedes van a conceptualizar y me van a dar su punto de, su opinión. Quiero su opinión ya como profesionales. Entonces, para este caso, el estudio explora los